Querido público de la Octava y Radio Centro, este domingo 7 de julio se llevó a cabo la 24ª Asamblea Nacional del PRI. Y aunque usted no lo crea, el principal objetivo no fue sentarse a discutir qué fue lo que pasó en la última elección, por qué el PRI ha quedado, pues reducido a su mínima expresión de poder y de representación en el país. No, 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 ese no fue el tema de la discusión. El tema principal de la discusión fue el interés de el actual presidente Alejandro Moreno de reformar el artículo 178 de los estatutos del PRI para permitir la reelección de las dirigencias partidistas, no solo a nivel nacional, sino también en las dirigencias estatales. Este ha sido el caso más polémico, obviamente, el de Alito Moreno, que además hay que decir que ya había ampliado su mandato para poder ser el dirigente que eligiera las candidaturas, que fuera la elección de este año, ya había prolongado su mandato por un año y ahora pues nos dice con esta reforma que se puede reelegir no una, sino dos veces consecutivas. Naturalmente esto ha provocado muchas críticas al interior del propio PRI, pues porque es evidente el intento de este personaje de controlar todos los hilos de poder, incluso de elegir a las coordinaciones en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y obviamente hay un grupo de priistas muy alarmados. Algunos priistas, digamos, de larga trayectoria, muy reconocidos, como es el caso de Dulce María Sauri Riancho, expresidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ha sido una de las críticas frente a esto y es por eso que hoy la recibimos en este espacio en el octágono. Gracias, Dulce María, por estar con nosotros. Y muchas gracias por la invitación. Dulce María, el PRI se fundó de alguna manera, pues con la idea de institucionalizar la revolución, de acabar con la era de los caudillos, y hoy pareciera que tenemos todo lo contrario, y que una suerte de cacique ha apoderado del partido, y este partido que fue, digamos, el que más que nadie promovió la idea de la no reelección, hoy viene a instalar una idea de reelección que parece contraria a la esencia del propio partido. ¿Cómo te sientes tú frente a estos cambios, Dulce María? A ver, comienzo por señalar que estoy muy de acuerdo contigo en que uno de los principios fundacionales del partido que surgió para buscar la transmisión pacífica del poder, que surgió desde el poder mismo, no surgió para luchar por el poder, sino para defender desde el poder al Estado de la Revolución. Este origen no se nos puede olvidar porque está en la esencia misma de lo que viene para el futuro de este partido. Eh, la no reelección en cualquier otra organización política es debatible, pero en el caso del PRI, por este origen, lo podemos considerar como una especie de principio pétreo del partido. Claro. Esto fue lo que el día de ayer, en una asamblea de dudosa legalidad, Hernán, el PRI abandona, o sea, se quita un pedazo de su esencia. ¿Vale? Y todo por un propósito deliberado del presidente del Comité Ejecutivo Nacional para continuar en la presidencia, aún después de una gestión caracterizada por los fracasos electorales, por la reducción drástica a un dígito de la votación que obtuvo el PRI en la elección del 2 de junio, ¿verdad? Y con una perspectiva al futuro inmediato de los grupos parlamentarios más menguados de toda la historia del PRI. 35 diputadas y diputados, si es que la sobrerepresentación no es corregida por el tribunal, pero el hecho es que el PRI lo alcanzó la mayor de las amenazas, que es la amenaza de la irrelevancia. Ahorita estamos hablando del PRI por lo que pasó ayer, pero ¿cuándo te va a volver a interesar el PRI cuando, por ejemplo, se traten los temas de las reformas al Poder Judicial en la Cámara de Diputados? ¿Qué te va a interesar que diga el PRI si ya que vote el PRI o no vote el PRI es totalmente irrelevante?
¿Qué van a hacer? ¿Van a impugnar decías al principio que la convocatoria es ilegal, no cumple con los requisitos estatutarios para convocar a una asamblea y pareciera como un cinismo demasiado grande? ¿Hay capacidad? ¿Tienen ustedes capacidad para frenar a un personaje como Alito que pues parece que va con todo y que no acusa de las críticas que ustedes le están haciendo? Bueno, hay dos líneas de acción. Sabíamos el conjunto que estuvimos promoviendo el pronunciamiento, que lograr que hubiese una reacción del priismo que iba a asistir como delegados o delegadas a esta asamblea era enormemente complicado, porque la construcción del control interno por parte del presidente del Comité Ejecutivo Nacional tiene prácticamente lo mismo que su presidencia, 5 años. Se ha dado una y otra vez vuelta a la tuerca del control. Sin embargo, eh, yo en lo personal esperaba un milagro que no ocurrió. O sea, ocurrió lo previsible, lo lógico. Pero hacia adelante hay dos líneas de acción. La primera de ellas tiene que ver con la impugnación legal, porque hay una cuestión, Hernán, que no podemos dejar a un lado. Durante el proceso electoral, los partidos políticos no pueden hacer cambios a sus documentos básicos ni pueden cambiar de dirigencia. En este caso, el PRI hace una asamblea nacional y en un transitorio pone, entrará en vigor cuando termine el proceso electoral, ¿no? Bueno, esto obviamente que es impugnable, primero ante el Instituto Nacional Electoral y luego ante el tribunal. La otra es una línea de acción política en que ya hubo resultados. El hecho de que priistas hayan levantado la voz para denunciar lo que está pasando, yo lo aprecio enormemente en un partido destinado aparentemente al silencio, a ir al matadero como los corderos, sin lanzar un solo balido. Ahora, Dulce María Sauri Riancho, hay aquí un tema que creo que es importante, sobre el cual creo que hay que reflexionar, y es que el PRI está en una crisis muy profunda. Probablemente el resultado del 2 de junio, este mal resultado que obtuvieron, que se suma al de 2021, que se suma a haber perdido el Estado de México también en el año pasado, pues todo esto tiene que ver con factores que van más allá de Alito Moreno, digamos. Alito no es culpable de todos los problemas del PRI, aunque pudiera parecer de repente para algunos una, una coartada fácil. Yo te pregunto, ¿Alito es causa de los problemas del PRI hoy o es una consecuencia, una manifestación o la evidencia de la profunda crisis en la que está hoy el PRI? A ver, coincido en que es muy tentador culpar al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de todo lo que pasa, pero eso no explica la situación. Desde luego que elegir al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en 2019 a un perfil y a una personalidad como Alejandro Moreno, solo se puede explicar por lo que sucedió previamente. Segundo, la gestión de Alejandro Moreno, el estar apretando las tuercas. La primera de ellas, cuando el PRI todavía tenía 12 gobernadores, no eran una cifra despreciable, y que los gobernadores del PRI, ninguno haya levantado la voz para alertar o para oponerse a este intento de expropiar facultades de los comités directivos estatales y municipales y concentrar las decisiones en la presidencia del Comité Nacional para todo efecto. Esto también responsabiliza a la dirigencia priista en un sentido amplio de lo acontecido en 2020. Las únicas voces que se levantaron en contra fueron las de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados contra la pretensión que, por cierto, logra ayer de tener la facultad de nombrar a quienes habrán de coordinar a ambos grupos. En 2020 no lo permitimos.
Fue lo único que se consiguió, dar marcha atrás. Claro. Entonces sí vamos acumulando cuestiones de omisión, de silencios, de permitir, y obviamente ha avanzado hasta llegar al día de ayer. No tiene la culpa de todo, pero sí para que el PRI adquiera un rumbo distinto de este que lo encamina al abismo, se tiene que ir Alejandro Moreno de la dirigencia nacional del PRI. Claro. Dulce María Sauri Reancho, muchísimas gracias por estar en el octágono. Con muchísimo gusto. Y cuando me invites, ahí estaré. Muchas gracias, saludos.